capítulo 14. Leamos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Verso 5. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín, a los susitas en An, y a los emitas en Sabé Kiriataín. Verso 6. Y a los oreos en el monte Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Verso 7. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cádiz, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5. Y en el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Amén. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana. Permite que por medio de tu palabra nuestra vida pueda ser alimentada espiritualmente. Mi Señor, necesitamos de ti, necesitamos escucharte, necesitamos que hables a nuestras necesidades. Así como el pan llena nuestro vientre, así también tu palabra llene nuestra alma y nuestro espíritu. Te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas, y no solamente a nosotros, sino también a cada una de las clases de la escuela bíblica dominical, desde el más pequeño hasta el más anciano. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amado pastor, ahí en el 11 de Salomón dice: y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra. Perfecto. Y todas sus posesiones y se fueron. Listo, ya la vamos a analizar porque estamos verso a verso. Listo. Ahora bien, recuerde, cuando Dios llamó, siempre digo esto, ¿de dónde lo llamó a Dios a Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Cuándo Dios bendice a Abraham? ¿Cuándo?
se separó de Lot. Lot, recuerde, ¿a dónde sale a vivir? ¿A dónde? Se pone en un valle, en toda la llanura, ¿sí? Pero cercano a qué lugar? A Sodoma y Gomorra. Él vive en el valle, pero, oh sorpresa, dice la Escritura, Génesis capítulo número 14, venga por favor conmigo, verso 12, ¿qué dice el Señor ahí? Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, ¿qué dice ahí? Que moraba en Sodoma. Él al inicio, ¿a dónde fue a vivir Lot? En la llanura, en el valle. Pero, oh sorpresa, ya para cuando la guerra se había iniciado, ya Lot ni siquiera se encontraba en la llanura. Ahora se encontraba morando o viviendo ¿en dónde? En Sodoma, es decir, dentro de la ciudad. Esto es importante considerar, mis queridos hermanos, porque vemos cómo Lot, de alguna manera, ¿sí?, se profundiza a un lugar donde obviamente el pecado estaba a la puerta cada día delante de Dios. Recordando que las ciudades de Sodoma y de Gomorra eran ciudades extremadamente corrompidas. Eso lo estaremos analizando obviamente más adelante cuando vayamos a estudiar la destrucción de estas ciudades. Pero para corroborar lo dicho de que obviamente Lot estaba viviendo ahí, la Biblia también tiene otro texto que nos refuerza, sí, lo dicho. Vamos al Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Veamos qué nos dice el Señor también al respecto. Versículo, vamos a leer desde el versículo número 6. Así. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. Vamos a leer hasta el verso número 9. ¿Lo tienen? Dice el Señor ahí. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, dice ahí, verso 7, y libró al justo Lot, abrumado, dice ahí, ¿qué dice la Escritura? Por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, ¿qué dice ahí? Nuevamente lo remarca, moraba, ¿qué dice? Entre ellos, amén, y afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sí? Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Sí, más adelante estudiaremos esto en su debido tiempo con la destrucción de estas ciudades. Ahora, es decir, está corroborado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que Lot vivía, moraba dentro de la ciudad de Sodoma. Ahora, en el capítulo 14 usted de pronto podría decir, bueno, aquí hay bastante confusión porque aparecen un sinnúmero de nombres. Sí, bueno, si bien es cierto, están los nombres ahí, pero es para darnos a nosotros a entender la magnitud de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura al respecto? Lot vivía obviamente en Sodoma. Ahora, en el capítulo 14 se va a librar una gran batalla. Esa batalla implica una lucha, ¿sí?, con una agrupación de reyes versus otros reyes. 5 contra 4. Vayamos nuevamente al libro del Génesis y veamos qué nos dice la Escritura. Aconteció, dice la Biblia en el verso 1, en los días de ¿qué rey? Dice ahí Amrafel. Vamos a apuntarlo. ¿De dónde era rey? Dice ahí, rey de Sinar. ¿Qué más podemos ver? Arioc. ¿De dónde era este rey? De
Bueno, María de Elazar. ¿Qué otro rey aparece? Kedor Laomer. Vamos a apuntarlo bien. ¿De dónde este era rey? De Elán. Perfecto. ¿Qué otro rey se menciona? Dice ahí también Tidal. Este era rey ¿de dónde? De Goín. Y también tenemos, ¿qué dice? Estos hicieron guerra contra, vamos a poner los otros, vamos a hacer una división acá. Esta agrupación de reyes hicieron guerra contra otros reyes. ¿Qué menciona el verso 2? Hicieron guerra contra Bera. Este era rey de Sodoma. ¿Contra quién más hicieron guerra? Sí. A ver, tenemos aquí contra Birsa. ¿De dónde es el rey? De Gomorra. El otro es Sinar, ¿verdad? O Sinar, ¿con D? ¿Rey de dónde? Rey de Atma. ¿Qué otro rey también se menciona en el verso número 3? El rey de Semeber. Este es rey de la región de Seboín. Y por último, ¿a quién nos menciona? También tenemos contra el rey de Bela. No da el nombre, solamente da, ¿qué cosa? Da el lugar. Dice ahí, la cual es Zoar. No, dice ahí, el nombre de este último rey no aparece. Lo que aparece es el nombre de la ciudad. Amén. Y cuando dice la cual es Zoar, es porque recuerde que el autor bíblico de Génesis, ¿quién es? ¿Quién escribió el Génesis? Moisés. Sí, a él se le atribuye el Pentateuco, tanto la hechura del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora bien, sí, cuando se habla de este último, versículo 2, que dice, y contra el rey de Bela, se habla en sí mismo ya de la ciudad, pero la ciudad había cambiado de nombre cuando Lot, saliendo de Sodoma, la cual ya iba a ser destruida, no alcanzando él a ir a las montañas, porque los ángeles del Señor le dijeron, anda y escapa por tu vida y sube a las montañas. Lot, al verse de alguna manera, sí, cansado y atribulado, dice, no voy a alcanzar a ir a ese lugar, mejor quiero refugiarme en esa ciudad que es pequeña. Y utilizó en el término hebreo, quiero ir a Zoar, que significaba ciudad pequeña. Eso se lo reconoce, obviamente, hasta los tiempos de Moisés, y él simplemente hace mención, esta es Bela, la cual en la actualidad para ellos o para Moisés era la ciudad de Zoar. Amén. Solamente vamos a ponerlo ahí como referencia al nombre de Zoar. Perfecto. Ahora, la escritura dice que de estos 4 reyes, este era el principal. Kedorlaomer, al parecer el gobierno o diría yo, no, el pacto que tenían estas 4 naciones, estos 4 reyes, eran comandadas por Kedorlaomer. Este hombre había obviamente subyugado, dice la escritura, ¿por cuánto tiempo a estos 5 reinos? Dice la escritura, por 12 años, estos de aquí le habían dado tributo o impuestos a este reinado de acá. Ahora, en el año 13º, la Biblia dice que ellos se sublevaron, pero comandados ¿por quién? Por Bera, rey de Sodoma. Ahora usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi crecimiento espiritual? Ya vamos a llegar a eso. Amén. Sí, recuerde que
en la Biblia nada está escrito al azar. En la Biblia no hay ningún acontecimiento que esté reflejado para dejarlo suelto. Todo tiene, amado hermano, para nosotros una edificación para nuestras vidas. Y mientras usted mayormente analice estos detalles y los estudie, cuando llegue a la esencia en sí misma de la enseñanza, usted va a rescatar y va a decir, qué bueno, sí, porque yo me identifico con ese pasaje. Ahora bien, una vez analizado de manera panorámica el escenario que se está llevando a cabo, recuerde, Lot es el protagonista en esta guerra, sí, de manera pasiva, pero de manera activa Abraham de alguna manera se hace, ¿verdad?, grande, porque él es el que va a confrontar en esta situación. Él nada tenía que hacer ahí, pero, amado hermano, Abraham se mete en el problema. Ya vamos a ver por qué, y vamos a ver si estuvo bien o estuvo mal. Vayamos nuevamente a Génesis capítulo 14, versículo número 3. Todos estos, dice ahí, se juntaron en el valle, dice ahí, de Sidín. Amén, en el valle de Sidín. Recuerden que cuando se habla de un valle se habla de una llanura, una planicie. ¿Para qué? Para llevar a cabo una gran confrontación, una gran guerra. Él dice aquí que es el mar salado. Eso se conoce en la actualidad como el mar muerto. Amén, que es el mar muerto. Verso 4. 12 años habían servido ¿a quién? A Kedor Laomer. Amén. Y en el 13º se rebelaron. Es decir, dijeron, ya no queremos pagar impuestos. Hasta aquí llega esta opresión. Verso 5. En el año 14 vino Kedar Laomer y los reyes que estaban de su parte. ¿Y qué pasó? Estos 4 reyes, dice ahí, derrotaron ¿a quiénes? A los 5 reyes. Derrotaron a los refaítas, porque así eran conocidos prácticamente todos ellos. Sí, derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaín. Ese es el lugar, Astarot Carnaín, así se llama, un lugar específico dentro del valle de Sidín. Amén. Cuidado, no se vaya a perder y a confundir con los nombres. También derrotaron ¿a quiénes? A los susitas en An y a los emitas en Sabé Kiriatín. Verso 6. A los oreos los derrotaron en el monte de Seir hasta la llanura de Parán. Es decir, que no solamente los derrotaron en esa llanura, en esa planicie, sino que le dieron persecución a otra llanura, en un lugar mucho más apartado, y también los alcanzaron estos 4 reyes y destruyeron a todos cuantos sí estaban inmiscuidos en la batalla. Versículo número 7. Volvieron, es decir, regresaron y vinieron a Enmispat, que es Cades. Este lugar de Cades, en el libro del Éxodo lo vamos a estudiar, porque este Cades es Cades Barnea, un lugar muy referencial para los hebreos, porque Dios va a tener un trato especial con ellos, pero eso lo vamos a estudiar más adelante también. Dice aquí, fueron al lugar que es Cades y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que estaba en Asesón Tamar, era otro lugar. Ahora, ¿a dónde quiere llegar la Biblia con todo esto? Amado hermano, la Biblia quiere darnos a entender que estos 4 reyes, incitados obviamente por la sublevación de estos de aquí, de estos 5, no solamente comenzaron una masacre con ellos, sino que de alguna manera tomaron cuerpo y comenzaron a arrasar con todo. Sí, se metieron hasta donde no tenían que meterse. Yo no sé cuántos se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial. De manera inicial, Alemania, ¿verdad? Sí, tiene una especie de aliada con Austria. Estos de aquí se unen y ellos comienzan a armar una guerra tremenda. Primeramente sí, invaden Bélgica, luego se van por Noruega, se van a Suecia, bueno, devastan todo. Primero querían recuperar cierto tipo de territorio perdido en la Primera Guerra Mundial, pero una vez que agarran cuerpo, estos, si su ambición no se limitó solamente a recuperar lo perdido, sino que viendo que había potencial, viendo que había armamento, viendo que había fuerza, comenzaron y se apoderaron prácticamente de toda Europa. Llegaron hasta el norte de África, se metieron al Asia, ¿sí? Todo
todo esto, mis queridos hermanos, sí, apunta a que las ansias de poder, sí, son prácticamente insaciables en la vida de los hombres. Ahora bien, estos cuatro no solamente derrotaron, como lo he mencionado, sino que también, sí, comenzaron a hacer destrozos por todos lados. Ahora, recuerden, este ejército, por las devastaciones que estaba haciendo, debió haber sido un ejército muy poderoso. Amén. ¿Cuánto usted le calcula? Vamos a ser un poquito superficiales en esto. ¿Cuántos soldados usted cree que le calcula a este ejército de aquí? Póngale poquito por cada nación. Sea de pronto un poco medio apretado a la hora de echar cálculos. ¿Cuánto? 100.000. ¿Cuánto? Unos 100.000. Bien, yo quiero ser todavía mucho más pesimista. Le quiero dar 1.000 soldados a cada reino. Sí, muy, 7 pesimistas. Sí, 1.000, ¿cuántos estaríamos hablando aquí? 4.000, y eso siendo pesimista, y nosotros sabemos que un ejército, sí, para que estas 4 naciones hayan tenido sometidas a esta, y hayan avanzado a destruir tantísimas de las que menciona la Biblia, mínimo han de haber tenido por lo menos 10.000 soldados cada nación, mínimo. ¿Verdad? Póngale 40.000, perfecto, pero si quiere ser todavía mezquino, póngale 20.000, si quiere ser más mezquino, póngale 10.000. Ahora, ¿por qué remarco esto? Mire lo que va a pasar. Versículo número 7. Y volvieron y vinieron hasta en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. También, ¿a quién derrotaron? Al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Verso 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adna, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en Sidín, este era el valle. Esto es contra Kedorloamer, rey de Elam, Tidal, y aquí están los nombres, ¿no? Tidal, rey de Goín, ¿qué más? Anrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5. Estamos en el verso número 9. Amén. ¿Tiene clara la película en este momento? Perfecto. Versículo número 10. Algo había en ese valle. ¿Qué había en ese valle? Pozos de asfalto. Recuerden, esos pozos de asfalto obviamente salían, vamos a ponerlo así, eran un derivado. Aquí vamos a establecer el Mar Muerto. ¿Qué lo hacen llamarlo de esa manera? Sus altos contenidos de sal. Sí, los altos contenidos de sal. Hay una peculiaridad con respecto al Mar Muerto. El Mar Muerto queda, si no me falla la memoria, sí, queda más o menos como a 300 metros por debajo de la superficie del mar. Es decir, que este mar, mis queridos hermanos, sí, está en una descompensación terrible en cuanto al nivel del mar. Pero esto de alguna manera contribuye también a que los minerales, sí, las sales en este caso, sean en una concentración mucho más alta que los niveles normales que tiene el mar. Y por ende, cuando usted le pone a un agua mucha más sal, se hace más espesa. Amén. El mar tiene sal y en gran cantidad, pero sus aguas no son espesas, ¿verdad? Sus aguas son de alguna manera mucho más líquidas, por así decirlo, ¿no? Su fluidez es mucho más, diría en términos muy naturales nuestros, ¿no? Es más ralita, como dicen por ahí mucho. ¿Sí? Cuando usted hace una colada, ¿cómo le queda? Espesa, pero ¿por qué se espesa la colada? Por los ingredientes que usted, ¿verdad?, va utilizando en ella, no así el agua. Amén. Ahora bien, en el Mar Muerto, en este caso su espesor es mucho más fuerte por los altos contenidos de sal. Esto provoca que en el valle, vamos a suponer que todo esto es el valle, la planicie, sí, se han elaborado también, dice la Escritura, se habían elaborado pozos con alto contenido de asfalto o brea. Todo esto era el campo de batalla. Aquí se reunieron 5 reyes contra 4. Versículo número 10. En el valle de
de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma, el de Gomorra, algunos, dice la Biblia, cayeron ahí, es decir, que murieron. Y dice el verso número 10, y los demás huyeron, ¿a dónde? Al monte. Verso número 12. Recuerde, ¿quién vivía en Sodoma? Lot. Amén. Lot vivía en Sodoma. Tomaron también a Lot, es decir, como prisionero, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y todas sus provisiones. Amén. Perdón, verso 11, no. Tomaron toda la riqueza, otra vez estoy saltando. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. También tomaron a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. ¿Qué más tomaron de él? Sus bienes y se fueron. Ahora recuerden, cuando Lot estaba con Abraham, ¿en qué condición económica se encontraba? Era riquísimo, al igual que Abraham. Recuerde esto, mis queridos hermanos, cuando Abraham sale de Egipto, sale también con su sobrino. Recuerde, ¿no? Su riqueza era abundante. Claro que la riqueza era mala vida, ¿verdad? Que él se hace rico, ¿de qué manera? A consecuencia de una mentira, haciendo pasar a su mujer por su hermana, ¿verdad? Y pensaban que era cuñado, ¿no? Los egipcios decían, cuñado, ¿cómo está? Y le daban oro. Cuñado, sí, le daban asnos. Cuñado, y le daban vacas. Cuñado, y le daban ovejas. Y no sabía que era el marido. Ahora, de estos beneficios, obviamente, Lot debió haber sacado también gran utilidad, ¿verdad? Y de hecho, la Biblia dice que ellos se separan. Lot y Abraham se separan porque el ganado de los unos comenzó a estorbar con el ganado de los otros, y esto provocó una separación, ya que el terreno donde vivían no podía abastecer a tanto ganado que tenían. Ahora, de la noche a la mañana, Lot, ¿qué pasó con Lot? Lo perdió todo. De la noche a la mañana, Lot se quedó en bancarrota. No solamente al perderlo todo en cuanto a sus bienes, sino que él mismo, su mujer, sí, y todo cuanto él tenía, los hicieron esclavos. Sí, si alguna ganancia había en las guerras, era que los vencedores tomaban para sí los despojos, es decir, los bienes que encontraban, y a los hombres que habían derrotado, sí, a muchos los eliminaban, pero a los que estaban mucho más fornidos o en mejor estado los cogían como esclavos, a las mujeres como sirvientas y como mujeres también para satisfacer, sí, a los grandes principales o generales de los ejércitos contrarios. Versículo número 13. Ahora bien, ¿qué sucedió en ese escenario? Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. Debió haber sido obviamente un empleado ¿de quién? De Lot. Vino uno y le anunció a Abraham el hebreo. Ahora, me encanta. Por primera vez en la Biblia vemos el término hebreo. Lo estuve investigando un poquito, porque después esto va a ser grande, digamos, va a ser un calificativo muy usado, sí, dentro de toda la Biblia. Dice aquí, y vino uno hacia Abraham, el hebreo. Ahora, si usted recuerda, Abraham, ¿de dónde salió? De Ur de los caldeos. Él era caldeo, no era hebreo. Pero aquí se le da a él el calificativo de Abraham el hebreo. Ahora, estuve investigando este asunto y dicen los historiadores que este término era un término despectivo. Era un término de alguna manera, sí, que empujaba en sí mismo a minimizar o a empobrecer con este calificativo a quien se lo ponían. La palabra hebreo prácticamente significaba el sin casa, sí, el vagabundo, el errante. El término hebreo, sí, apuntaba a tipificar a un hombre sin vivienda, sin morada, el vago, el forastero, aquel que no tiene de dónde caerse muerto. Ese término hebreo por primera vez se lo atribuyen ¿a quién? A Abraham, y tenía relación con su nombre, en este caso con su función, porque Abraham había dejado lo estable por lo inseguro, lo estable prácticamente por la inestabilidad. A usted, si yo le diría a usted, hermano, sálgase de su trabajo, ¿usted qué me diría? Hermano,
estoy por jubilarme, está loco. ¿Verdad que sí? ¿Cómo voy a dejar tantos años de trabajo para que se los lleve, dirían muchos, se los lleve de abaca a los demás? No. Ahora, eso es lo que pasó con Abraham. Abraham, estando seguro, sale a un lugar incierto, teniendo casa, sale a levantar una tienda en un desierto. Absurdo, obviamente, para nuestra mente, sí, que a todo le gusta, ¿no? Es finita, y que a todo le gusta razonar y encontrarle un sentido para poder moverse. Pero, mi querido hermano, ese título de alguna manera para Abraham estaba bien ganado. Pero lo que no sabían los demás es que Dios era el que había promovido tal circunstancias en la vida de Abraham. Mucha gente ahora, por buscar de Dios, te dice que eres loco, que eres un aburrido, que eres de pronto una persona, sí, trastornado. Yo no sé cómo le dirán, bueno, a cada uno, pero algo sí es seguro: nosotros no encajamos con nuestro estilo de vida, no encajamos en esta sociedad. Eso sí es seguro. Si hay un concierto y se vas al concierto, yo no voy, qué aburrido que eres, ¿verdad? Si te invitan a tomarse, no, yo no tomo, mandarina, mandada por la mujer, ¿verdad? Es decir, usted y yo no encajamos. Abraham tampoco encajó. Sí, ahora, yo sé que en la vida de él, eso fue, obviamente, no fue tan fácil de aceptar. Y de hecho, recuerde que justamente por querer buscar otro lugar de donde vivir, cuando descendió en Egipto, a él esto le trajo gravísimas consecuencias. Entonces el término hebreo, en este caso para con Abraham, sí de alguna manera sí lo identificaba en función a lo que él estaba viviendo. Obviamente Abraham era una persona sin un lugar seguro. Ahora bien, el término hebreo viene de una preposición llamado sí, ese término H-E-R, tenía que ver con el asunto así como un gitano, alguien desprovisto, alguien sin ningún tipo de estabilidad. Ahora bien, en el capítulo 14, número 13, nos dice: vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en por eso es que dice la Biblia aquí, que habitaba, ¿en dónde? En el encinar de Manré, el amorreo. ¿Qué le trata de decir eso? Que habitaba ¿en dónde? En ese lugar, pero que no era de él, era del amorreo. ¿Saben? Es decir, habitaba en una tierra que ya tenía dueño. ¿Usted edificaría una gran vivienda en un terreno que no es suyo? Mucha gente dice: hermano, yo aquí no le invierto ni un clavo, porque no es mío, ¿verdad? Y si algo usted construye, sabrá muy bien que si luego quiere reclamar algo ahí, no va a poder, porque la ley ampara al que es dueño del terreno, no al que es el dueño de la casa. Si usted construye casa en terreno ajeno, sí, pierde todo. Legalmente es así, así que cuidado, vaya a estar haciendo algo similar. Primero asegúrese que el terreno sea suyo, amén, y luego construya, amén. Gloria a Dios. Si se lo regala, por escrito, si no, no se lo acepte. Amén, amén, amada iglesia. Gloria a Dios. Muchas veces así pasa, bueno, saco a relucir cosas espirituales. Muchas veces así pasa con gente que quiere donar algo para la iglesia. Mucha gente se ha oído de esto, ¿no? Que muchas personas a veces dicen: hermano, ahí obsequio un terreno, perfecto, haga la iglesia ahí, hermano. O mire, este carro es para la iglesia, y lo obsequian, pero los papeles nunca están. Ahora, si alguien edifica ahí, obviamente mientras vive el que lo regaló, de pronto no habrá problema. Pero si muere el dueño, se levantan sus hijos, chao terreno, chao iglesia también. Amén. Eso es una. Dos, si algo se obsequia para la iglesia, todo lo que se obsequie nunca podrá estar a nombre de una persona, así sea de la iglesia, así sea del pastor. Muchas veces, si la gente para dar algo, como la iglesia no está legalmente constituida, pone a nombre de una persona, así sea del pastor de la iglesia. Puede ser que mañana más tarde muera el pastor y los hijos del pastor, que no son cristianos, también se lleven la obra, y el pueblo queda en el aire. Mire, hasta aún en eso hay que tener, sí, mucho cuidado. Amén. Así que si va a dar algo, délo con papeles y póngale a nombre de la iglesia, no de la persona. Amén.
Gloria a Dios. Vamos dando de una vez, vamos matando dos pájaros de un tiro. Ya viene la mujer. Sí, ya viene todo, en todo caso. Pero no a nombre de una persona, a nombre sí de la institución. Capítulo número 14, verso número 13. Terminamos diciendo: vino sí uno de los que escaparon, anunció a Abraham, que el hebreo que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de quién, de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Aliados. Sí, muchos dicen en otros textos bíblicos, en otras versiones, que eran hermanos de Abraham, pero se referían no tanto a hermanos de sangre, sino que eran justamente eso, aliados, que eran de alguna manera personas que se ayudaban entre sí. Verso número 14. ¿Qué pasó cuando Abraham recibió la noticia? Verso 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. ¿Ven? Y armó. ¿Qué hace Abraham? Armó a sus criados. Ahora recuerde esto, Abraham no era un guerrero. Abraham era un pastor, era un ganadero, por así decirlo. Sí, pero como se mencionó en el verso número 13 que él era aliado de otros, estos debieron haberle dado ¿qué cosa? El armamento para poder armar, valga la redundancia, a los suyos. Amén. Ahora, la Biblia dice en el verso número 14 que armó a sus criados, pero ¿a quiénes los armó? A los nacidos en su casa. Es decir, que él no armó su batallón con gente extraña, sino que lo hizo con aquellos que él sabía que habían estado o habían nacido dentro de su propia tienda, no tanto la casa, sino en su territorio, de lo suyo, lo que le pertenecía, su familia, su parentesco. Amén. Aun cuando obviamente él no tenía hijos, pero me refiero en sí a sus criados, a los hijos de sus criados. Ahora, dice la Biblia, los nacidos en casa, y los enumera. ¿Cuántos eran? 318. ¿Por qué digo esto, mis queridos hermanos? Porque cuando Abraham sale de Egipto, ¿con qué salió de Egipto? Vacas, ovejas, pero también solo animales. También les habían dado ¿qué cosa? Criados y criadas. Amén. Es decir, que le habían dado esclavos extranjeros. Él no utilizó a ningún esclavo extranjero para esta lucha. Solamente a los esclavos que les habían nacido de sus propios esclavos que él había sacado ¿de dónde? ¿De dónde? No, de Ur de los Caldeos. No usó a los esclavos que le fueron regalados, sí, en Egipto. Por eso dice, solamente utilizó y armó a los esclavos nacidos en su casa. Claro, obviamente debió haber salido con gente que ayudara a cargarle las cosas. Sí, pero que recuerden que cuando Dios los saca de su tierra, por eso es que siempre hacía mención de Ur de los Caldeos, Ur de los Caldeos, Ur de los Caldeos. ¿Por qué? Obviamente que sale él, Dios lo mandó a alejarse de su casa y de sus parientes, pero salió sí con ¿qué? Con sus empleados, con sus siervos, sus esclavos, para que le ayudasen a cargar, y para que obviamente en 75 años algo ha de haber tenido Abraham, ¿verdad? Propiedades, algo ha de haber tenido. Ahora bien, Abraham se asegura que a esa guerra no vaya ningún extranjero, aun cuando le habían sido regalados a él. Él se asegura que solamente la lucha se lleve a cabo con gente nacida de su casa, es decir, con siervos y esclavos obtenidos desde Ur de los Caldeos o nacidos en ese tiempo de peregrinación, sí, durante su trayectoria y salida de Ur de los Caldeos. Ahora, esto tiene algo que ver con nosotros, sí, y lo vamos a ver. Versículo número 14 dice, los nacidos en su casa, ¿cuántos? ¿Cuántos? 318. Ahora, el número era pequeño, muy poco, sí, pero mire también cuánto había prosperado, ¿quién? Abraham. Sí, estamos hablando de 318 esclavos o criados. ¿Ah? Claro,
solo varones, sin contar las esposas de esos esclavos y los hijos pequeños de esos esclavos. ¿Saben? Dios había bendecido grandemente a Abraham en su salida. Eso era obviamente visible. 318, sin los esclavos egipcios, que debieron haber sido más. Amén. Ahora, recuerde esto. Este varón, sí, estaba con este pequeño, ¿cómo le podríamos decir? Pequeño batallón. Ahora, vengamos a la referencia de los 4 reyes. ¿Cuántos soldados le quisimos regalar? 20,000. Póngale 1,000 nada más. Póngale 500. Para esta cantidad, discúlpeme, es como David y Goliat. No era nada, era prácticamente algo irrisorio, era hasta insultante. Claro, y gente que de la noche a la mañana le dijeron, mira, deja la vaca y agarra la espada. ¿Pero qué hago con una espada yo aquí? Sí, quiero que entienda usted la magnitud de cómo se daba la situación en este escenario bíblico. Ahora, muchas veces así también Dios lo hace con nosotros. Dice, hermano, ¿yo qué me voy a poner a andar sacando demonios? Porque si yo con dificultad, sí, lo que saco es a mi perro al patio. Ahí vamos, ya vamos a eso. Algo sí era seguro. Sí, algo sí era seguro. Su sobrino estaba en peligro, dice la Biblia. Estaba en peligro, había sido tomado prisionero. Y obviamente, un prisionero de guerra, a la larga, recuerda, allí no había derechos humanos, usted no podía ir a reclamar al Palacio de Justicia, eso no existía. Si un prisionero, sí, le era quitada la vida, se la quitaban rapidito, sin mayores consecuencias, ¿verdad? No había a dónde abogar, ahí no estaba la defensoría, no había nada. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 15, ¿sí? Y cayó sobre ellos de noche. Ese término de cayó, es decir, que los sorprendió. Recuerden, aquí había un ejército, y un gran ejército, y tan grande era este ejército, recuerde que había tenido sometido a estas naciones, ¿cuántos días? ¿Cuántos meses? Nadie se somete a dar nada si no se ve presionado por el poder de aquel que lo está controlando, lo está cautivando. Pregunto, si a usted le aparece, a ver, póngase la mano aquí en el corazón y en los bolsillos también. Si viene un escuálido ladrón con un palillo de helado, un escuálido, de todo flaco, todo hay que parece como que se agarra de poste en poste porque el viento se lo lleva, y usted que está corpulento, bien comido, dice, con un palillo dice, oye, dice, dame el celular. ¿Qué hace usted? Ahí toma, pero no me mate. Póngase la mano en el corazón. ¿Qué hace usted? Se defiende muchas veces, ¿verdad? O corriendo lo deja al pobre porque tiene pulmonía, sale corriendo y se queda con la lengua afuera, no le da alcance. Pero si el que lo quiere robar, no, diría yo, es como estos luchadores de la roca, que salen ahí en la WWF, ¿no? Solo con la mirada, tenga, le van dando dodito. Si hay gente que se deja robar, digo yo, porque simplemente la apariencia a usted lo amedranta, ¿verdad? A veces son esos caramelos en los colectivos, ¿no? Uno adelante, uno en medio y otro atrás, y con una cara de angelito, ¿no? Usted ya lo va viendo y dice, ya me robaron. Solamente con verlo, ¿verdad? De pronto salen a predicar, pues ya me robaron. ¿A dónde quiero ir? Que estos reyes obviamente debieron haber sido diestros en la guerra, y prácticamente ellos estaban acostumbrados a vivir en guerra y a vivir de cosas de los otros por la fuerza. Y la Biblia hemos leído y hemos estado viendo que ellos habían hecho una gran devastación a lo largo de todo el territorio. Ahora aparece Abraham con 318, no diría yo, que entre agricultores, ganaderos, qué sé yo, que de la noche a la mañana, como le dijeron, deja la vara de pastor y agarra la espada. No, deja la olla y agarra el escudo. Pregunte.
ya vamos a ver, es que ya lo vamos a ver. Recuerde que eso lo estoy dejando al final. Sí, ese no, es que esa es la cereza del pastel. Ahora, dice la Biblia, y cayó sobre ellos de noche él, sus siervos, y les atacó. Ahora, considere algo. Ellos habían tenido una gran batalla a lo largo de todo un vasto territorio, y por la noche todo este ejército estaba rendido. Pero igual, era un vasto ejército. No eran 4 pelagatos, era un vasto ejército. Amén. Versículo número 15. Cayó de ellos en la noche él, sus siervos, y les atacó. Mira lo que pasó. Y les fue siguiendo hasta Orba, al norte de Damasco. 318. Y Abraham al frente, ha de haber tenido unos 85 años Abraham. De 75 salió, ¿verdad? Sí, le quiero regalar 10 años más a Abraham, 85. Un anciano liderando un ejército de 318 contra una vasta agrupación de soldados diestros para la guerra. Ahora, dice la Biblia que él los sacó prácticamente, en huida. Lo que no hicieron 5 reyes, lo hizo Abraham con 318 pastores. Nadie era diestro para la guerra. De un momento a otro se llevó a cabo todo esto. Ahora, mi amado hermano, yo no sé usted cómo se vea, yo no sé usted cómo se considere, yo no sé si usted es diestro o no es diestro con los puños, ojalá que no. Sí, pero si algo tenemos en Dios, mis queridos hermanos, es que nuestras luchas no son, como dice la Biblia, no son carnales, sino espirituales. Las luchas del creyente se luchan con las rodillas, no con los puños. ¿Cómo es eso? De rodillazo le entro a mi mujer. No. Usted se dobla ante su Dios, quiebra su vida, amado hermano, y le ora al Dios del cielo para que Él derrote a sus enemigos. Recuerde que su lucha, mi querido hermano, usted no pelea con su mujer, usted no pelea con su vecino, no pelea con su marido, usted pelea con huestes infernales que toman a sus seres queridos para hacerle su vida de cuadritos a usted. Ahora, puede ser que su lucha sea algo similar a esto: ejércitos contra usted, cientos contra usted, todos sus colegas, como muchos aquí estudian también, ¿no? Todos sus compañeros contra usted, todos sus amigos del trabajo contra usted. No se deje derrotar, porque al usted pararse dice, pero hermano, ellos son más que yo. Pregúnteselo a Abraham. Preguntémosle a Abraham, son muchos más. ¿Por qué Abraham se aseguró de llevar solamente a los suyos? Porque ellos también compartían su misma fe. Él no quería gente extranjera para que le ayude a pelear, porque ellos confiaban en sus propios dioses paganos. Los esclavos egipcios también servían a los dioses egipcios. Usted no puede, por eso es que la Biblia dice que no puede tener comunión la luz con las tinieblas. Un cristiano no puede aliarse con un inconverso. ¿Por qué? Porque le llevará al fracaso. En vez de ser bendición, será maldición para su vida. Usted no puede permitirle a sus hijos que tengan enamorados inconversos. No puede, porque le van a perjudicar la vida de sus hijos o de sus hijas. Usted no se puede dar ese lujo. Ay, hermano, lo que pasa es que Él nos va a sacar de la pobreza. ¿Qué pobreza? La económica puede ser, pero la pobreza espiritual nunca. ¿Sí me estás entendiendo? Usted tiene que entender esta situación. Es que ellos son más. A Dios no le interesa si son más. Dios dice en su palabra que nosotros debemos de estar tranquilos, porque Jehová peleará por nosotros. Y usted dice, ay hermano, yo no le veía tanto sentido cuando uno lee tanto nombre. Tiene un gran sentido. Usted tiene que meterse a escudriñar, amado hermano. Las perlas más grandes se encuentran en el fondo del mar, no en la orilla. Pero usted tiene que escarbar la Escritura. Dios nos está dando
una gran enseñanza espiritual con este acontecimiento. Usted tiene obviamente una lucha diaria con mucha gente. Son más que usted, sí, numéricamente son más que usted. Pero usted tiene al Dios que suple, amado hermano, al Dios que le ayuda a vencer todo tipo de problemas. Sin importar quiénes estén del otro lado. Ay, hermano, si usted hubiera que el patrón, mis compañeros, yo que tengo muchísimos amigos, todos ellos beben, sí, todos ellos, pero tú no, a ti no te está permitido hacerlo. Todos ellos pueden hablar vascosidades, pero tú no. Todos pueden, amado hermano, emborracharse, todos pueden tener muchas mujeres. Sí, ellos son más. Tú eres poco, tú eres un remanente y a ti a Dios te ha llamado para que le seas santo y perfecto delante de Él. Si usted mira más adelante en la Escritura, luego de esta guerra, ¿sabe lo que hace Dios? Dios le bendice a este hombre, sí, prometiéndole, luego de esta batalla, le promete un hijo. Luego de esta guerra, mucha gente quiere tener el beneficio, pero no quiere luchar. Quiere obtener el beneficio, la bendición, pero no quiere meterse a la guerra, él contra todo el mundo. Si así le toca, pues así nos toca. Pero recuerda que tú no estás solo. La Biblia dice, yo estaré con vosotros hasta el fin. El problema de tus derrotas y de tus pérdidas, sean estas laborales, sean estas de pronto aún hasta en la iglesia, eclesiales, ministeriales, matrimoniales, es porque tú peleas solo. Y tu estrategia, déjame decirte que tu estrategia no sirve. La estrategia de Dios es la que prevalece y podrá derrotar a nuestros enemigos. Amén. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí porque esto se pone interesantísimo. Termina el 16. Está dulce como la miel, ¿verdad? Pero cuando se digiere se hace amargo. ¡Ay! Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y a las demás gentes. Es decir, aún al que no era de los suyos, también se vieron beneficiados porque los libraron de la esclavitud. Pero esto va a traer cola, esto va a traer también, así como él obtuvo una gran victoria, el diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Satanás va a instar algo tremendo de manera muy sigilosa en la vida de Abraham. A continuación de esta victoria, Satanás moverá todo su armamento para derrotarlo, ya no físicamente porque Dios le había dado la victoria, va a querer destruirlo espiritualmente y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero un adelantito, sé que así, no, usted venga el otro domingo y lo sabrá. Si se lo digo hoy, el domingo ya no viene. Amén. ¿Cuántos han entendido el mensaje de Dios? Amén. Ya le encontró sentido. Bueno, a mí que me interesa Virsa o a Dios, amado, nos interesa muchísimo. Encontrado. Por eso es bueno venir a la casa de Dios. Mientras usted esté pegado en el televisor no va a encontrar nada. Amén. Mientras usted salga de su casa y busque la casa de Dios, aquí el Señor dice en su palabra, derrama bendición y vida eterna. Amén. Alabamos al Dios del cielo.